Visitas, Tenemos Inés. visitas, Exactamente. Vamos a hablar ahora con Gabriela Ormaechea, que es docente de educación especial, especializada justamente en sordas o hipoacúsicas, porque ayer fue el día de la lengua de señas, de promoción de la lengua de señas. Sí. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días y Buen día. antes que nada muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir, porque nos gusta, digamos, difundir esto. Hace falta que todos conozcamos un poco más cómo comunicarnos y cómo integrarnos a las personas que tienen problemas para escuchar. ¿Por qué elegiste esta especialidad? A ver, contanos un poco sobre vos. Bueno, la elegí porque lo primero que me surgió el interés fue a partir de ver lengua de señas y ahí dije, bueno, a ver qué es esto. Empecé a estudiar y me di cuenta que no solo quería dedicarme a aprender lengua de señas como intérprete, digamos, sino también ir un poquito más a la educación de las personas sordas y bueno, y ahí fue que decidí finalmente estudiar la carrera. Bien. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando? Y desde el 2015, no siempre con personas sordas, pero desde el 2015 que empecé, en el 2015 me recibí, ¿sí? Y a los años anteriores, desde el 2009 hasta el 2015, trabajé en Buenos Aires con otro tipo de discapacidades, digamos. Ahora estás trabajando en la escuela 502, ¿verdad? Sí, en este momento sí. Y, a ver, ¿es necesario que todos sepamos la lengua de señas, que más gente se involucre, digamos, en esto? A ver, ¿qué Sí. es lo que pensás? Sí, por supuesto. A ver, cuanto más difusión y concientización haya sobre esta lengua, vamos a hacer un mundo más inclusivo, ¿no?, para la comunidad sorda. Así que sí considero que es muy importante que más personas se involucren y al menos, porque quizás no todos tienen el interés de aprender, ¿no?, según los roles que se desempeñan en la sociedad, pero por lo menos sí informarse y conocer y quizás derribar como ciertos mitos acerca del idioma. Bien. Y Gabriela, ¿cómo ves la situación de la lengua de señas en nuestro país en comparación a otros? La verdad es que veo que ha avanzado muchísimo, ¿sí?, mayormente desde el 2023, sí, que fue el año en el que se aprobó la ley 27.710, que es la que finalmente, después de tanta lucha de la comunidad sorda, es la que reconoce a la lengua de señas argentina como lengua natural, como lengua originaria y como patrimonio cultural, sí, e inmaterial de todas las personas sordas que viven en Argentina. Digamos, el lenguaje o la lengua es la misma en todo el mundo. ¿Hay una especie de protocolo acordado internacionalmente? No, por eso ayer, 23 de septiembre, fue el Día Internacional de las Lenguas de Señas, porque la lengua de señas no es universal, ¿sí? Cada país tiene su propia lengua. Y ayer se eligió ese día como, a raíz de que en 1951, un 23 de septiembre, se estableció la Federación Mundial de Sordos. Pero la lengua de señas no es universal. Bien. ¿Y qué cambios te gustaría ver, ponerle en el futuro, respecto a la lengua de señas? Y que por lo menos, o fundamentalmente, acá en Bragado, que somos una ciudad, ¿no?, con una población más chica que en otros lugares, que pueda más personas conocer, que puedan informarse, que se puedan interesar y por supuesto que puedan aprender, así las personas sordas que viven en Bragado pueden manejarse con lengua de señas en todos los lugares. Claro. ¿Es relativamente fácil aprender la lengua de señas o requiere, digamos, mucho tiempo? De hecho, no sé si hay algún espacio actualmente para aprender en Bragado. Sí, a ver, yo considero que es como cualquier otro idioma, ¿no? Y que está como muy ligado al interés
de cada persona. Es un idioma como cualquier otro, por lo tanto tiene su propia gramática, su propia lingüística. Hay ahí, ¿no?, desafíos que para estudiar y para interiorizarse y poder realmente aprender bien la lengua. Y cuando hablamos de lengua decimos hay una diferencia entre la lengua y el lenguaje. La lengua es el idioma en sí, ¿sí? Y el lenguaje sería como el uso de esta lengua, el uso de este idioma. Bien. En un momento, si mal no recuerdo, fuiste convocada por la municipalidad para dar un taller, una especie de curso de iniciación, ¿no es cierto? Sí, hace algunos años sí. La municipalidad me convocó para hacer una especie de capacitación, ¿sí? A diferentes empleados de la municipalidad, en sus diferentes roles. Y actualmente yo doy el curso de lengua de señas en la Escuela de Arte. Ya por este año, digamos, voy a finalizar con el nivel en el que estoy. Y bueno, el año que viene quizás pueda volver a abrir un nuevo nivel inicial, porque en general los cursos de lengua de señas se van dando por nivel, porque obviamente la información es mucha, es muy amplia, entonces está organizado por nivel, y bueno, y las personas después van decidiendo si hacen solamente el 1 o si van avanzando a otros niveles. Como cualquier idioma, digamos. Claro, totalmente. Como cualquier idioma. Y mira la pregunta que te voy a decir yo, ¿no? que te voy a hacer. ¿Existen malas palabras también en la lengua de señas? Sí, existen malas palabras. sí, claro, como cualquier idioma. Y surgen, digamos, naturalmente, como en cualquier idioma, ¿no? Que por ahí surgen naturalmente, cada región tiene sus malas palabras, hay cosas que van surgiendo. Viste que se dice la lengua es viva, para hablar de cualquier idioma, el español, por ejemplo. Entonces van surgiendo cosas que después la Real Academia Española acepta o no, evalúa. Bueno, en este caso también hay una cosa que va más allá de lo que se aprende. Sí, como vos bien decías, es como toda lengua viva que van surgiendo del propio interés, ¿sí? Claro. de la comunidad sorda, de la experiencia, de la relación también, ¿no?, con otras comunidades, como por ejemplo con la comunidad oyente, ¿no? El hecho de, ver que estas palabras existen en español, qué significan, y hay todo un análisis, ¿sí? y todo un trabajo que hacen determinadas personas de la comunidad sorda para poder después finalmente decidir qué seña se le va a otorgar a determinada palabra, a determinada frase, a determinada expresión. Está bien, pero me imagino que por ahí hay gente que en el ámbito familiar maneja sus propias señas, digamos que nacen naturalmente, ¿no? Claro. En el código que manejan las personas que se comunican así. Sí, por supuesto, eso sería más como un castellano, ¿sí? O un español signado o señado o adaptado, claro. Pero no sería lengua de señas. Ajá, perfecto. Bien. Bueno, muy la verdad interesante. Que sí. Indudablemente es muy interesante todo este mundo, porque aparte yo me pregunto, ¿no? Si uno tiene el interés en estudiar, en aprender la lengua de señas, también es todo un tema hacerlo bien para no transmitir un mensaje incorrecto, porque puede ser malinterpretado. Claro. ¿O no? Sí, totalmente. Por eso es un idioma que tiene su propia gramática y por eso y su lingüística, por eso hay que estudiar, ¿no? Y conocerlo bien. Y también hay como un cierto mito, ¿sí? O la mayoría de las personas piensan que por ahí la lengua de señas es como que vamos formando las palabras letra por letra, y la realidad es que no, claro. Porque si no tardaríamos un siglo en poder comunicarnos con la otra persona, sino que, digamos, el alfabeto dactilológico argentino existe como existe el nuestro, ¿sí? en español, y es una herramienta más dentro de la lengua, es una herramienta más dentro del idioma, pero las señas representan palabras o frases o expresiones o conceptos, claro. Pero no es que vamos formando las palabras, solamente el alfabeto lo utilizamos, por ejemplo,
cuando queremos decir cómo nos llamamos, que ahí sí armamos nuestro nombre letra por letra, digamos. Claro. Bueno, ¿cómo sería tu nombre? Gabriela, a ver. A ver, G, Sí. A, Ajá. B, R, I, E, L, A. Ajá, muy bien. Que a veces, obviamente vos lo haces despacio para que lo entendamos, pero a veces se hace muy rápido entre las personas que comprenden, ¿no? La lengua de señas. Hay como digamos, un dinamismo mucho más aceitado. Claro, porque cuando nosotros estudiamos nos dicen que es como que tenemos como una especie de recuadro imaginario, ¿no? En donde hay como un cierto límite. Entonces, por ejemplo, el dactilológico, cuando uno se acostumbra, lo que haces es lo usás como todo chiquitito y como cortito en la cara, porque eso te da la posibilidad de que cuando hay que nombrar, hay que usar mucho. No sé, por ejemplo, en los actos escolares, claro. ¿sí? Que se nombran los abanderados, los escoltas, que hay mucho nombre y apellido, eso te da la posibilidad de poder tener una velocidad diferente. Bien. Mira. Hace poquito estuviste en el acto de San Martín, ¿no? Sí, sí, estuve ahí interpretando. Claro, eso Los está discursos. buenísimo, los discursos. Sí, sí. Está bueno. Y decimos que... perdón. Sí, por decimos favor. que interpretamos, las intérpretes que ustedes ven en la tele, Sí. el nombre viene porque no traducimos, ¿sí? No es que hacemos una traducción del español, sino que vamos escuchando el idioma, ¿sí? El español, y vamos pensando cómo lo vamos a interpretar al otro idioma, que es la lengua de señas. Perfecto. Bueno, yo tengo acá una frase que ha preparado Gabriela, que ella la va a interpretar en lengua de señas, y yo la voy a leer, que tiene que ver justamente con esto y con lo que se conmemora en el día. Fue el día de ayer, pero no importa, es lo mismo. ¿Vamos? No hay derechos humanos sin derecho a la lengua de señas. Todas las personas sordas, desde su nacimiento, tienen derecho a la lengua de señas, su lengua. La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce la lengua de señas y la igualdad entre las personas. Dicha igualdad será posible en un mundo en el que las personas sordas puedan hablar en lengua de señas en cualquier parte. Muy bien, ¿eh? Bueno, Gabriela, la verdad, muy interesante, creo, ¿no? Inés, ha sido esta charla con ella. Muy lindo. Te agradecemos por haber venido. Sí, porque también es una manera de fomentar, de concientizar, por supuesto, de promover. Claro. Que más gente aprenda. Me encanta ver a los chicos, por ejemplo, cuando cantan el himno, todos, o sea, no solamente los chicos sordos, sino todos lo cantan con lengua de señas. Una forma de acercarse, ¿no? De que los chicos aprendan que existe eso como herramienta para comunicarse con otros. Sí, totalmente. Y la verdad es que a los chicos les gusta y lo hacen de manera natural y obviamente aprenden súper rápido. Así que yo realmente muy agradecida por la invitación, y me gustaría una cosita chiquitita por ahí para todas las personas que estén escuchando y mirando, que bueno, que a partir de ahora no digamos más que son personas sordas mudas, ¿sí? Que podamos decir que son personas sordas y que justamente no son personas mudas porque tienen su propia lengua, que por suerte en el año 2023 lograron que se les reconozca como lengua natural, así que por eso son personas sordas, no mudas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias, Gabriela. No, Gracias, por favor, Gabriela. Muchísimas Muchas gracias a ustedes.